De regreso estamos con Despierta con CDN, el doctor Clemente Terrero. Finalmente y de manera muy justa, director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, además infectólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Era hora ya, ¿eh? Sí. Era hora que viniera y era hora que fuera el director. Ya uno inconscientemente le decía el director del Robert Reed Cabral, sin saber que uno quizá atropellaba otras funciones, pero parecía y uno lo sentía que operativamente siempre fue el director del hospital. Bueno, así lo sentía la población dominicana. Y la población, todos los médicos de la República Dominicana celebraron esta designación. Creo que alrededor de más de 20 medios periódicos de circulación nacional se hicieron eco de esa noticia. O sea, fue algo extraordinario, yo me siento bastante feliz y era un asunto de justicia. Bueno, hasta a nosotros nos place que usted siempre ha sido un colaborador de CDN. Cuando lo hemos convocado en cualquier circunstancia ha estado presente. Vamos a comenzar preguntándole... Déjeme decirle que es el primer medio al que vengo. Bueno, eso va en correspondencia con la distinción que hacemos hacia su persona. La pandemia, hablaremos un poquito más atrás, más allá de los niños, de Reed Cabral, está cediendo porque hay menos muertos, pero la letalidad sigue encampanada en 1.90, las autoridades dicen que se está aplanando la curva. En su humilde y acreditada opinión, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no se puede hablar de que la curva está aplanando, porque eso tiene que medirse en el tiempo. Y no se puede ver de un día para otro, o sea, tiene que ir una evolución, medir la evolución de la pandemia en un periodo, qué sé yo, mínimo 14 días, y ver entonces esto, el descenso de los casos, de acuerdo a lo que se ha estado midiendo anteriormente. Sin embargo, creo que se ha observado una reducción en el número de casos. Claro, no lo podemos relacionar con la curva, porque medir la curva tiene que ver con varios indicadores y esto no se ha hecho, ¿verdad? Por eso creemos que, bueno, se ha observado un descenso, no sabemos si se debe al número de pruebas que no se están haciendo, o al toque de queda mismo, que pensamos que ha surtido su efecto en la población. Déjenme decirlo, que el toque de queda ha surtido su efecto. No fue lo mejor que debió haberse tomado, como planteamos inicial del Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, tiene su efecto, ¿verdad? Y creemos que esto lo ha hecho, aunque de una manera más lenta de como se hubiera hecho si hubiéramos tomado medidas más drásticas. Ese es el debate que está sobre el tapete, doctor Terrero, de si el toque de queda debe permanecer o no, por cuánto tiempo, si se mantiene con la dinámica en que está a partir de las 7 de la noche de lunes a viernes y a partir de las 5 de la tarde sábados y domingos. ¿Cuál es su percepción como infectólogo? El toque de queda tiene que mantenerse, si no podemos volver atrás, como pasó cuando se comenzó a iniciar la desescalada, que comenzó a aumentar el número de casos y el número de muertos. Incluso hay países que han tenido que volver atrás. Estamos escuchando a Israel, que ha tenido que cerrar y esas cosas, porque es que todavía el virus está circulando en la población y no toda la población. Para uno ver un descenso significativo, dejar la población circular normalmente, tiene que haberse afectado más del 60% de la población, y eso no ha ocurrido en la República Dominicana, porque hemos aplicado medidas de cuarentena, y las medidas de cuarentena obviamente han frenado la circulación del virus. Por eso, si la abrimos, vamos a tener un repunte. Yo pienso que es adecuada la medida que ha tomado el Ministerio o el Gobierno de mantener la cuarentena. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando veamos que ya tenemos por mediciones condiciones de abrir. Que no parece que va a ser en lo inmediato, no parece que va a ser muy pronto eso. O sea, podemos estar por allá, mucho más allá de noviembre o diciembre, por ahí. Doctor, precisamente las autoridades han hablado últimamente y han dicho que la baja en los contagios podría significar que estamos empezando a aplanar curva. Eso manda un mensaje de que la gente se relaje un poco en las medidas de distanciamiento, de higiene, de uso de mascarillas. ¿Cree usted que ciertamente estamos entrando en esa fase en la que podría decirse que vamos en picada hacia abajo y que se podría estar empezando a aplanar? Es que eso incluso lo que ha provocado es que mucha gente comience a exigir que ya debemos abandonar la cuarentena, cuando no es así. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en la emisión del mensaje, porque la gente puede interpretar otras cosas.
Entonces yo pienso que no, que debemos mantenernos igual y bueno, se ha observado una reducción en el número de casos de forma aislada, pero esto no lo podemos relacionar con la curva, porque la curva epidemiológicamente hablando se mide a través de otros indicadores. Doctor Terrero, era o es todavía en el colegio médico el encargado de todo esto que tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas. ¿Usted sigue siendo eso? Claro. Bueno, el colegio médico gestión ha sido incorporado ahora al gabinete de salud, un aparato que existe ahí, y yo he saludado aquí la coherencia de Waldo Suero porque él, con las nuevas autoridades, ha mantenido la posición inicial. Incluso con respecto al toque de queda, todavía Waldo insiste que en lugar de reducción hay que ampliar. Entonces, la posición del colegio médico dominicano en sentido general, ¿cuál es la valoración del momento que estamos viviendo? Mira, decir que Waldo Suero es un dirigente dedicado, coherente, siempre ha defendido la causa de los médicos. Ha sido el dirigente que más historia tiene en la defensa de los médicos de la República Dominicana. Eso tengo que decirlo aquí porque es algo de justicia. Nosotros seguimos pensando, incluso tuvimos la semana, creo que antepasada, reunido con el ministro de Salud Pública, que saludamos bastante bien esa decisión del gobierno, del nuevo gobierno, de abrirle las puertas, de incluir al Colegio Médico Dominicano en el debate de la pandemia, porque ¿cómo es posible que el Colegio Médico, siendo el representante de todos los médicos de la República Dominicana, y una enfermedad que está impactando el sistema de salud, en la cual los médicos tienen un protagonismo, no esté incluido en ese debate, en esas comisiones donde se toman decisiones? Y eso lo criticamos de una manera intensa en todos los medios donde estuvimos. Claro, ya con esta decisión la saludamos bastante bien y estuvimos reunidos con el ministro y algunos de sus funcionarios y ellos obviamente abrieron sus puertas, estuvieron dispuestos a escuchar al colegio médico, incluso asumieron algunas de las propuestas que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Porque, bueno, nosotros lo que queremos es que el país pues sea lo menos impactado posible. Va a ser impactado, pero obviamente si uno logra reducir el impacto, los estragos de la pandemia, tanto en número de casos, de pacientes graves como de muerte, pues eso es significativo para nosotros. Nosotros mantenemos esa postura que hemos mantenido desde el inicio de la pandemia, porque fuimos los pioneros en plantear que se aplicara esas medidas de cuarentena, de emergencia en la salud en la República Dominicana y de que se abrieran y se centralizaran las pruebas de laboratorio en el país. Doctor Terrero, hablando del Hospital Robert Reed Cabral, hagamos una suerte de radiografía, ahora que usted está iniciando en esta tarea ya como director de manera oficial. Para el que no haya podido ir en un momento reciente al Hospital Infantil Robert Reed Cabral, ¿cuál es el estatus, qué es lo que falta y cuál es la conversación que se tiene en este momento con las autoridades del Servicio Nacional de Salud? El hospital está en una situación muy difícil. Muy difícil. ¿En qué consiste esa está prácticamente, podríamos decir, en bancarrota. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, el hospital tiene una deuda elevadísima, la más elevada deuda de toda su historia en la República Dominicana. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? De 145 millones de pesos. Eso no había ocurrido nunca en la historia. ¿Y cómo se están manejando con los insumos, con la capacidad de respuesta? Proveedores. Bueno, con los proveedores estamos teniendo problemas. No nos quieren despachar los insumos, los materiales. Estamos en una situación bien crítica. Bien crítica. ¿Y cómo está repercutiendo eso en la salud de todos esos niños, doctor? Nosotros ahora estamos tratando de manejar la situación hasta que podamos lograr salir de esto, que va a ser un poco difícil porque es mucho dinero. Cuando nosotros llegamos en el 2014, el hospital debía alrededor de 87 millones. Logramos reducir esa deuda a 46 millones de pesos y luego las dos últimas gestiones, sobre todo la última gestión, endeudó de forma significativa al hospital y eso realmente es una situación bien difícil. ¿Cuál es el plan, doctor Terrero? Lo primero que hicimos cuando llegamos allí fue disponer una resolución inmediatamente al administrador del hospital que no puede despachar ninguna factura sin mi autorización. Tenemos un plan de austeridad para recuperar las finanzas.
del hospital, porque la situación es muy difícil, estamos casi al borde de colapsar. Una situación bien difícil, lo decimos aquí públicamente, la pasada gestión endeudó en más del 50%, esa deuda corresponde al más del 50% de la pasada gestión, 80 millones de pesos endeudó al hospital. Y es una situación bien difícil para su manejo. Bueno, siguiendo en Enrique Cabral, pero volviendo al COVID y los niños, ¿tienen internos niños? ¿Cuántos han fallecido? Y una valoración general del impacto en la niñez del coronavirus. El coronavirus, realmente el hospital no es un hospital de COVID, se ha estado preparando un área, estamos trabajando eso, pero se ingresan, el día de ayer se ingresaron 2 pacienticos sospechosos de COVID, lo hemos estado manejando, pero no es un hospital de COVID todavía, aunque se están preparando las condiciones para eso. 2 pacientes ayer. Sí. Niños, Enrique Cabral, de COVID. Sí, porque la enfermedad tiene menos impacto en los niños. No sabemos todavía, la ciencia no ha establecido por qué, si es por factores inmunológicos o por falta de exposición, pero tiene menos impacto. ¿Y por qué, no siendo un hospital de COVID, ingresan a los niños allá? ¿Dónde podrían ir? A veces, la mayoría de los pacientes son pacientes que tienen otra comorbilidad. Por ejemplo, algún paciente con un linfoma que tiene que ser ingresado en el hospital, porque nosotros somos el hospital pediátrico que maneja ese tipo de problemas, pues se ingresan en la institución y buscamos un área para darle atención hasta que se abra la unidad. Doctor Terrero, veíamos en la prensa esta mañana, en los medios impresos, este titular: Rusia tiene como meta vacunar a los países de América Latina. Y yo le comentaba a Yulisa y a Nelson que yo hago una pregunta inversa. ¿América Latina tiene la meta de que Rusia la vacune? ¿Qué decir sobre estas vacunas, estos ensayos? Oxford suspendió y ya reanudó. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene como infectólogo de una posible vacuna? Hay muchos proyectos de vacuna, muchos proyectos, varios países con proyectos de vacuna. Eso es muy bueno, porque eso tiene que ver con la calidad. La competitividad, como se estaba hablando esta mañana, tiene que ver con la calidad. Bueno, si es Rusia que la trae a América, pues perfecto, de donde venga. Lo importante es que la población esté cubierta. Creemos que la vacuna es una solución, o por lo menos una alternativa a la solución del problema, porque vacunar a la población, eso significa que la población esté protegida contra la infección. Por eso yo pienso que donde venga la vacuna, pues bienvenida. Doctor, quiero saber sobre la mortalidad infantil, que durante muchos años ha sido la Angelita o el Robert Rick Cabral el foco a donde muchos medios de comunicación y autoridades han dirigido su atención, porque la cantidad de niños muertos siempre ha sido muy alta. ¿Cómo está eso en este momento? ¿En el país o en el hospital? En el hospital. La mortalidad nosotros hemos mantenido un poco a raya, aunque ha habido un discreto incremento en cuanto a la mortalidad. Allá no sabemos por cuál circunstancia, pero sí la hemos mantenido siempre a raya. Nosotros hemos trabajado fuertemente en eso, de la gestión clínica, porque déjame decirte, en los hospitales tiene 2 tipos de gestión básica, que es la gestión clínica, que era la que yo hacía en el hospital, desde la subdirección, obviamente, que hacíamos gestión también administrativa, y la otra gestión administrativa, que es la que hace el director. Pero de la gestión clínica nosotros buscamos la manera de cómo proteger la vida de los niños, y logramos reducir la mortalidad en un momento dado a 4.5%, aunque ha habido un discreto incremento. Doctor Terrero, el COVID le ha robado el protagonismo a otras enfermedades infectocontagiosas. Incluso al principio la gente ni iba a los hospitales, aunque sintiera alguno de sus efectos. Yo podía preguntarle del dengue. ¿Ustedes tienen algún monitoreo en sentido general? Allá casi no va dengue. O sea, el dengue ha sido completamente reducido a la mínima presión. Parece que las medidas que se han aplicado para prevenir el COVID han impactado al dengue, porque el dengue prácticamente antes de llegar la pandemia estaba muy activo en el país y casi no tenemos casos. El hospital, tú sabes ¿Alguna valoración de eso, profesional, médica?
Bueno, creo que, como decía, las medidas que se han aplicado para contener el COVID, las personas permanecen en su casa, al permanecer en su casa consumen agua, no hay agua acumulada en las casas como la tenían antes, la gente no está circulando en otros lugares y eso puede no exponerse a los mosquitos infectados, probablemente hay menos mosquitos infectados, una teoría, porque hay menos disponibilidad de aguas acumuladas, la gente la utiliza porque está en su casa, todos los niños, los padres y todo el mundo en su casa, ¿verdad? Mantiene un ambiente más limpio. Digo yo, todos esos factores pudieran estar incidiendo. Hay que investigarlo. Doctor Terrero, hace algunos meses vimos la declaración de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, con respecto al Robert Reed. Ella se había mostrado preocupada, decía ella, por lo desbordado que estaba el hospital. Esa situación, yo quedo preocupada definitivamente con su declaración de que el hospital está en bancarrota, cuando ya veíamos una situación dramática, crítica. Usted me dice que hay un plan de austeridad, pero a veces los recortes no son suficientes. ¿Cuál es la posibilidad de que se desarrolle algún tipo de plan de congestión quizás para el hospital Robert Reed Cabral? Digo yo, buscando alguna alternativa. Bueno, tú sabes que la descongestión tiene que ver con la red, el funcionamiento de la red hospitalaria. Ya eso no nos pertenece a nosotros tenemos que atender a todo el que nos llega allá. Sí. Pero obviamente yo pienso que las nuevas autoridades tienen un plan para hacer funcionar la red. E incluso he oído algunos proyectos, por ejemplo, en el caso de la senadora de Azua, la doctora Alía Díaz, que no forma parte del equipo de salud, pero una senadora, me planteó en algún momento que ella tiene el plan de crear un hospital pediátrico en la región sur, y eso es muy importante porque de la región sur nos llegan muchos pacientes. Igual en algún momento el equipo de salud que trabaja conmigo a nivel nacional por el asunto del colegio médico ha estado planteando la necesidad de que en San Pedro de Macorís haya un hospital pediátrico. Todo eso tiene que ver con la red. Y nosotros pues solamente tener los pacientes del distrito y alguna otra que ciudad aledaña. Nosotros, por ejemplo, en este momento queremos desde aquí pedirle, claro, vamos a hacer una información oficial, estamos recabando los datos. Estamos haciendo un levantamiento de la situación del hospital. Esos datos que le estoy dando a ustedes es parte de esas informaciones, de ese levantamiento, que lo vamos a enviar al Servicio Nacional de Salud para que nos apoyen desde el punto de vista económico a resolver esta situación de ese elevado endeudamiento, porque si no, no vamos a tener capacidad de funcionar en el hospital. Y de ahí, desde aquí, pues aprovechamos para pedirle su apoyo y su ayuda y su auxilio al Servicio Nacional de Salud y al gobierno que nos ayuden a asumir esta deuda que tenemos en el hospital para nosotros poder dedicarnos a brindar los servicios adecuados y a mejorar tecnológicamente el hospital. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan, esto que ustedes ven aquí es un plan de trabajo en el hospital que tiene más de 8 páginas de lo que queremos hacer en el hospital Robert Reed Cabral, lo anunciamos aquí públicamente, y dentro de eso está pues mejorar los ingresos del hospital, sobre todo lo que tiene que ver en la venta de servicios a las ARS, crear realmente una política activa de que el hospital pueda a través de la ARS mejorar sus ingresos. Quiero decirle que en el 2014, cuando nosotros llegamos, el hospital facturaba a la ARS nada más 700,000 pesos, y después que nosotros hicimos una reingeniería en la primera gestión con el doctor José Miguel Ferrera, ahora el hospital está facturando entre 12 a 14 millones de pesos, que no es mucho dinero, pero comparado con lo que nosotros recibimos, y esperamos llevar esto por encima de 20 millones de pesos mensuales, pero eso necesita de un tiempo. Requiere de rehabilitar toda la estructura que tiene que ver con facturación y con auditoría del hospital. Doctor Terrero, suerte ahora como director, que creo que la diferencia no va a ser tantísima, sino que la carga va a ser más pesada. Quizás debieran expresamente pedirle a las autoridades una ayudita para poder amortizar esa enorme deuda, para que puedan caminar con más ligereza y alzar el vuelo. Gracias por su valiosa participación, y esta es su casa. No, gracias a ustedes por apoyarme.
Doctor Terrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido más que un gusto tenerla acá en Despierta con CDN y éxitos, como le decía nuestro compañero Nelson Rodríguez. Y lo despedimos a usted, exactamente, nos vamos a la pausa.